Buenas tardes, y con una temperatura de 29 grados en Santiago y 16 en Valparaíso, damos comienzo a esta semana a su programa de Mil Maneras. Acá las mujeres mandan. Efectivamente, Pola, muy buenas tardes. Yo estoy feliz de estar otra semana con ustedes. Espero que vengan con mucho ánimo porque esta semana puede ser maravillosa, solo depende de nosotras. Pola, tú sabes que yo conozco un dicho que dice algo así como: hay quienes comen para vivir, otros viven para comer y hay para quienes comer es un suplicio. ¿Te sabes tú alguno? La verdad, no mucho. Lo único que sé es que para mí la comida es un placer. Bueno, pues acerca de los trastornos alimenticios y las consecuencias que estos pueden traer para nuestra salud, vamos a estar hablando en el programa de hoy. Quédese con nosotros. Nos vamos a los títulos iniciales. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto. Y ya tengo en el estudio a mis primeras invitadas de esta tarde, en esta sección que yo he llamado Mujeres al Poder. Conmigo están Marcela, Valesca y María Soledad. Muy buenas tardes, qué bueno que están acá acompañándonos. Espero que se sientan a gusto acá. Gracias por invitarnos. Vamos a comenzar contigo. Marcela, ¿cómo fue que comienzas con este emprendimiento que tú llamaste Arte en Rutas? Sí, Arte en Ruta es un emprendimiento que ya lleva 4 años de vida. Está ubicado entre el Museo a Cielo Abierto y la Sebastiana, en el Cerro Bellavista. Y partí como una manera de reinventarme. Yo soy bibliotecóloga de profesión y entonces hace 4 años que tuve la ocasión de conocer a una maestra de telares y allí partí habilitando un espacio, un taller en mi casa. Y entonces ahí partí con el emprendimiento. También se venden otras piezas de artesanía, todo de artesanos locales de Valparaíso. Me estabas hablando que además perteneces a un grupo que se han asociado varios emprendedores. Cuéntanos un poquito de esto. Claro, como una manera de enfrentar la amenaza que significó el cierre de los ascensores. 16 emprendimientos de la red Bellavista nos hemos unido entre tiendas de artesanía, hostales, hoteles, restaurantes. Y entonces hemos dado vida a la red Bellavista, que nos permite hacer actividades en conjunto, fundamentalmente... ¿Se apoyan los unos a los otros? Sí, promocionando el cerro, que la gente pueda caminar el Cerro Bellavista de a pie. Ese es como Acá el tenemos mensaje. algunos de tus trabajos. ¿Fue muy difícil pasar de los libros a las actividades manuales? Bueno, se amplía el abanico de habilidades que uno desconoce tener. Entonces allí sí es un trabajo muy terapéutico, muy bonito. El tema de los colores también a uno le va mejorando el ánimo. Yo doy cursos de telar, por lo tanto en cada experiencia de trabajo de taller uno logra ver eso, visualizar que al final del taller la persona se haga con su pieza hecha a mano, hecha por ellos mismos. Así que eso es muy... Estuvimos hablando fuera de cámaras que es bien difícil cuando se va a hacer un emprendimiento, afrontarlo sin miedo. Y tú me estuviste contando que antes de partir ya con un lugar establecido, estuviste vendiendo indistintamente en varios lugares. ¿Qué te motiva primero a hacer esto, a empezar a vender así indistintamente y luego ya a centrarte en un local específico? Bueno, estamos en Valparaíso, estamos en las ciudades con mayor desempleo del país, por lo tanto uno tiene que estarse reinventando permanentemente. Y pienso que la magia de Valparaíso tiene que ver con cómo sobrevivimos a la ciudad. Entonces, la verdad es que de esa forma, incluso tuve la experiencia de trabajar en un puesto en la calle, en uno de los paseos patrimoniales, y ese trabajo es muy duro, hay que experimentarlo para saber de qué se trata. Entonces, obviamente, privilegié el poder abrir una tienda en el espacio donde yo vivo. Bueno, permitamos entonces que los televidentes conozcan esta tienda y tu magia con los telares. Veamos la nota. Hola, soy Marcela Reynoso, dueña de Arte en Ruta, una tienda de telares en el Cerro Bellavista. Y nos quedamos en paz. Nazco hace 4 años como una forma de encontrar un nuevo nicho laboral. Me topo con una estupenda maestra de telar, la María Inés Cabezas, quien me enseña esta técnica y descubrí que tenía talento y paciencia para trabajar con las lanas y los colores. Y así entonces, luego de trabajar
la calle, en el Paseo Gervasoni, habilito entonces este espacio en mi casa, en donde vivo, y abro entonces, formalizo una microempresa familiar. Ha sido un proceso, un desafío el más grande de la vida. Cambiar, yo soy bibliotecóloga de profesión, en más de 20 años trabajando en un esquema formal de trabajo. Entonces, pasarte al mundo independiente tiene desafío, tiene momentos un poco angustiantes, pero vale la pena porque permite ir definiendo día a día un nuevo modo de hacer las cosas, implica mejorar la organización, implica poner en el fondo todo lo que tú has aprendido en toda tu vida laboral, ponerla aquí en una apuesta como microemprendedora. Es una técnica ancestral, se vincula a la cultura mapuche, por lo tanto tiene múltiples connotaciones que la gente va reconociendo. Yo diría, eso sí, que al parecer la mirada extranjera pone mayor valor en estas apuestas de artesanía hechas a mano y que además se están haciendo en el terreno. Entonces la gente efectivamente ve que es una artesanía que realmente estás haciendo acá. La denominación de origen es real y la gente busca algo real. Bueno, Arte en Ruta es justamente, siendo muy honesta conmigo misma, yo empecé una nueva área, una nueva faceta, desarrollar un talento, por lo tanto es un ejercicio de un trabajo creativo que está en curso, por eso es en ruta. Y como una manera de hacer más atractivo este emprendimiento, invité a artesanos y artesanas locales a colocar aquí las piezas en un esquema de trabajo de comercio justo informal, en donde ellos dejan sus trabajos y cuando se van vendiendo, ellos van obteniendo las ganancias por sus trabajos. Yo diría que nunca es tarde para atreverse a realizar distintas actividades creativas. Valesca, perdón, Marcela, ¿te arrepentiste alguna vez de haber dejado tu trabajo en la como bibliotecaria y haberte dedicado al telar en un emprendimiento sola? ¿Nunca hubo momento de haber dicho, tenía que haber seguido en lo otro? No, es una pérdida de tiempo arrepentirse. No, es que, como vimos en la nota, dijiste que has pasado por momentos un poco difíciles. Claro, de hecho, ahora estamos en un momento de baja, digamos, de afluencia de público, pero la verdad es que hay que reinventarse y sacar ánimo y seguir, o buscar alguna alternativa laborales a lo mejor anexas, no tenerlo como primera fuente. Pero nunca arrepentida. No, la verdad que no. Tal vez haciendo evaluación, haberse asociado más, haber tenido más apoyo, pero no, en realidad... Bueno, en cuanto a apoyo, ahora sí voy a estar hablando contigo, Valesca. Valesca es coordinadora del programa Emprendamos Juntas. Cuéntame un poco qué hacen ustedes en este programa. Mira, este programa partió el año pasado en el mes de agosto. Nosotros trabajamos directamente con Corfo en la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso y apoyamos un grupo de más de 70 emprendedoras a lo largo de las comunas de Gran Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y el Valle de Aconcagua. Estamos trabajando en Santa María, Los Andes y Putaendo. Como te contaba yo, cuando partimos el proyecto en marzo de este año, partimos con más de 130 emprendedoras y bueno, hemos hecho una selección también y todo un proceso. ¿Y qué requisitos tiene que tener una emprendedora para formar parte del proyecto? La idea de nuestro proyecto es apoyar básicamente a emprendedoras que sus negocios estén recién partiendo y que no tengan acceso a herramientas que puedan mejorar la gestión del negocio. Básicamente asesoría en diseño, plan de negocio, redes. De hecho, ahora estamos organizando una feria de emprendimiento que es esta semana, 22, 23 y 24 de noviembre, donde nuestras alumnas se han preparado casi todo el año y van a poder mostrar a través del público todo lo que hacen y la perfección de sus emprendimientos. ¿Dónde va a ser la feria?
La feria es en la Escuela de Ingeniería Comercial. 22, 23 y 24. Sí, jueves, viernes y sábado. El sábado estamos hasta las 2 en la Escuela de Ingeniería Comercial que está en Viña, entre 7 Norte y 5 Oriente, el pasaje La Paz, y la entrada es gratis para que todos puedan asistir y adelantar los regalos de Navidad. Así que ya saben. Claro, hay más de 70 emprendimientos, así que hay de toda una variedad. Perdón, pero para los que se ubiquen, queda más o menos cerca de lo que era antes el St. Margaret, si no me equivoco. Sí. Claro, uno Exacto. cuando llega a 7 Norte se baja en la Casa del Deporte de Viña, que está súper bien, y ahí camina hacia el pasaje La Paz, es medio pasaje. Y la micro viene de todos lados, desde el interior, Viña, Valparaíso, súper bien ubicado. Así que están muy bien ubicados para que todos puedan ir. Cuando me estabas diciendo que ustedes se plantean más lo que es el tema de la mujer que está partiendo, ¿qué rango de tiempo más o menos debería tener el negocio? ¿1 año, 6 meses? Claro, desde 6 meses hasta 2 años. Ya, hasta 2 años claro, la posibilidad. La posibilidad. Igual tenemos algunas alumnas que llevan un poco más porque también hay que tener claro que muchas parten con una idea y durante ese tiempo la idea va mutando. Partieron con las empanadas, siguieron con el tema a lo mejor de la artesanía o del telar, pero es más o menos el rango de emprendedoras que nosotros tenemos. Aparte del diseño, ¿qué otras cosas asesoran? Nosotros asesoramos todo lo que es alfabetización digital, el tema de Word, Excel, las redes, que muchas de repente ni siquiera saben encender un computador, y lo importante que es hoy día, sobre todo por las redes gratuitas para poder promocionar sus proyectos, plan de negocio, que es muy importante el tema de costo, lo que ellas gastan en la materia prima, la utilidad que tienen de sus productos, porque también es un problema grave que muchas veces ellas al realizar el producto no saben cómo venderlo. Claro. Es como, pero si yo te conozco, pucha, no. Entonces también les enseñamos a que cobren y valoren su trabajo, que es muchas veces lo que nos cuesta. Yo escuchaba a Marcela aquí súper clara decir, esto es lo que yo hago, y cuando nuestras alumnas partieron era un tema que les costaba, valorarse y verse como emprendedoras, que ya no era un tema de la casa, sino que es un negocio y muchas con eso han mantenido a la familia. Claro, y cuesta trabajo, además tú conoces a lo mejor a la persona que te está comprando y dices, bueno, pues ser a ti te lo dejo un poquito más barato. Cuesta valorarse de repente uno mismo, Sí. ¿para qué estamos con cosas lo que uno hace? Sí. En ponerse el valor, digamos, el precio. Es verdad. Yo creo que en general a las mujeres les cuesta mucho, lo vemos en clase, o sea, una cumple muchos roles. Ustedes, bueno, saben acá, y a veces cuesta un poco creerse el cuento. A las mujeres nos cuesta creernos el cuento, y es la invitación nosotros que también hacemos, o sea, que se crean el cuento, porque de verdad que las cosas que ellas hacen son maravillosas. María Soledad, ¿cómo te fue a ti cuando comenzaste? María Soledad tiene un hostal, El Mirador. ¿Te costó trabajo valorar el hostal, ponerle precio? Bueno, sí, al comienzo es duro, como dice Valesca, pero hay que creerse el cuento, y yo sí me lo he creído. Ya comenzamos el año 94 con una pensión de estudiante, eso porque tengo el plus de estar cerca de la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Valparaíso, y luego el 2002 vimos el nicho del turismo y comenzamos a recibir turistas. ¿De quién parte la idea de hacer este hostal? Yo vivía en Santiago cuando nos enteramos que vendían esta propiedad, y allí vimos la oportunidad de comenzar un negocio, y partimos con estudiantes, como digo, porque estábamos cerca, y luego porque también viendo que había que ayudar al marido, ¿no es cierto? Que él era vendedor en esa época y los ingresos no eran muy buenos, y tú sabes, las mujeres siempre poniendo el hombro, entonces ¿Les parece si decidimos vamos a ver la colocar nota? un negocio. Sí, veamos la nota para que conozcan el hostal El Mirador. Soy María Soledad Araya, dueña del Bed and Breakfast El Mirador de Valparaíso, que está ubicado en Playa Ancha. Bueno, la verdad, vivíamos en Santiago el año 93, cuando nos enteramos que vendían esta propiedad, y de inmediato lo vimos como un nicho de negocio para colocar una pensión de estudiantes. Todo el mundo la quería demoler, la verdad. Quienes la veían decían que había que echarla abajo. Esto ha tenido un sacrificio muy grande para nosotros. El Bed and Breakfast, la familia vive en la casa y entrega a los turistas toda su casa, digamos. Es una atención más personalizada, la familia vive y comparte la mesa del desayuno, todos los espacios de la casa con los turistas.
La clave para un buen emprendedor creo que es las capacitaciones. Capacitarse para entregar el mejor servicio. A nosotros partimos recibiendo una certificación de Fundación Chile, donde vino gente de Francia y de Canadá, y eso ha permitido que en diciembre acabamos de recibir el sello de calidad de Senatur. Lo menos que consideramos entregarle a los turistas es un servicio agregado, que sería que ellos nos vean como amigables con el medio ambiente. Hay muchas oportunidades, hay que saber buscarlas y atreverse a postular, a capacitarse, y yo creo que mucha gente lo puede lograr. Muy lindo el hostal, María Soledad. Muchas gracias. Estabas hablando en la nota de la capacitación. Tú me estabas diciendo que obtuviste algunos beneficios de la Corfo. Cuéntame cómo te ayudó esto. Sí, bueno, es súper importante aprovechar los beneficios que están, ¿no es cierto?, para que las mujeres emprendan. Obtuve un capital semilla de Cercotec, con eso ornamenté las habitaciones. Hice como un pequeño estudio propio, digamos, de cuáles eran los lugares que más visitaban los extranjeros que nosotros recibíamos, y ornamenté las habitaciones de acuerdo a esos lugares, como la Isla de Pascua, Chiloé, Araucanía, ¿no es cierto? Y luego capacitarnos con Corfo, en una beca de inglés para Marcela turistas, también ¿no es tuvo esa oportunidad. Lo cual es súper importante, porque como recibimos tantos extranjeros, es necesario saber inglés. ¿Te ha servido también, Marcela? Sí, mejoré mi inglés, además que te hacen un test internacional de comercio, digamos, y eso es bien interesante porque tú al final del programa te vuelven a hacer un chequeo y compruebas cuántos puntos has subido, entonces mejoras tu inglés, definitivamente. ¿Cómo se sienten ustedes cuando ven que de alguna manera los programas que ofrece la Corfo y sus ramificaciones detonan en estas mujeres tan emprendedoras, tan fuertes ante la vida? Sí, bueno, es un orgullo, porque yo las escuchaba a ella y les preguntaba qué difícil, sobre todo al principio, pero lo que se han mantenido. Entonces es como un hijo en el fondo que ya cuando empieza a dar sus primeros pasos y se independiza, entre comillas, o sea, por resumirlo, es un orgullo. Nosotros también lo vemos en nuestras alumnas, que hoy día han crecido mucho desde que partieron. Sabemos que les falta mucho todavía. Nuestras alumnas están recién partiendo, pero con estos ejemplos aquí de Marcela y de María Soledad, uno sabe que el futuro es auspicioso para ellos. ¿Cómo se desprenden de estas alumnas después que ya llevan un tiempo capacitándolas? ¿Les dan la posibilidad de pasar a otros proyectos? ¿Las siguen ustedes mismos? Por supuesto, ellas terminando el curso hay un monitoreo, hay un acompañamiento al proceso, y también la idea es poder insertarla en las otras redes, organismos públicos y privados que también apoyan el emprendimiento. Cada uno, obviamente, sí, dependiendo de la particularidad de su emprendimiento. Por ejemplo, para las dos invitadas que tenemos en estudio, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, yo creo que en el caso de ellas, que van muy bien encaminadas, la idea a lo mejor, como bueno, Marcela, tal vez conseguir algún apoyo, alguna beca más que fomente el tema del espacio, sobre todo en un tema económico, y en el caso de María Soledad, tal vez a lo mejor ya buscar las redes, internacionalizarse más para que lleguen muchos más turistas, sobre todo. Ahora, publicidad más marketing, sobre todo, lo que ella decía, el estudio que hice yo, decía, sobre las piezas, pero a lo mejor ahí con un asesor que pueda acompañarnos. Bueno, sí, me he asesorado. Estamos en los portales del extranjero como Booking.com, Hostelworld, en TripAdvisor hemos estado en primer lugar de 68 hostales durante 2 años, y eso es nada más que por las recomendaciones de los turistas, por el buen servicio que entregamos. No somos un gran hotel ni lujoso, pero el servicio es 10 puntos. Es muy de familia. Sí. Bueno, muchas felicidades a las dos por sus negocios, y a ustedes por la labor que están haciendo, y muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a entrar en el tema del día. Vamos a ver la nota. Los trastornos alimenticios se cuentan entre las patologías psiquiátricas de mayor severidad y más complejo tratamiento. Se estima que este tipo de desorden afecta aproximadamente a 3 de cada 100 mujeres jóvenes.
Dentro de estos trastornos, los cuadros más conocidos son anorexia y bulimia nerviosa. La persona que sufre anorexia nerviosa presenta un peso inferior a lo normal, siente un miedo intenso de engordar y distorsiona su imagen corporal, percibiéndose gorda a pesar de estar bajo los parámetros establecidos. Para perder peso realiza dietas estrictas, ejercicio excesivo y recurre a los vómitos. Las personas que padecen bulimia nerviosa recurren a los atracones de comida, seguido de conductas compensatorias para no subir de peso, dentro de las que se cuentan los vómitos, ayunos y ejercicios excesivos. El peso tiende a mantenerse dentro de un rango normal, pero puede presentarse sobrepeso. Es de fundamental importancia la detección y tratamiento oportuno de estas enfermedades, ya que se trata de patologías severas con un alto índice de mortalidad. Entre el 3 y el 10% de las jóvenes chilenas padecen bulimia y anorexia nerviosa. Esta última tiene una mortalidad de un 10% entre quienes la padecen. Quédese con nosotros que acá en De Mil Maneras hablaremos de este tema. ¿Qué importancia tiene en tu vida aquello que comes? Vamos a estar hablando con la nutricionista María José Arce, que ya tengo en estudio. Muy buenas tardes, María José. Estábamos viendo en la nota que una de las enfermedades que más preocupan cuando hablamos del tema de nutrición son la bulimia y la anorexia. ¿Pero son realmente estas dos enfermedades las que más están afectando a Chile? Bueno, la verdad es que si nosotros hacemos un análisis del punto de vista global de nuestra población, en general las prevalencias o las estadísticas, ¿cierto?, de este tipo de trastornos más bien son bajos en la población y están sujetos a poblaciones puntuales, ya adolescentes, ¿cierto?, lo vamos a ver luego. Finalmente lo que está abundando, ¿cierto?, y predominando en nuestro país, ¿cierto?, y a nivel mundial son las epidemias, ¿cierto?, la llamada epidemia de la obesidad. Oye, ¿y es cierto que somos el segundo país a nivel mundial con más obesidad? La verdad es que la última encuesta nacional de salud, ¿cierto?, que se realizó el 2010, dice que aproximadamente de 10 chilenos adultos, ya alrededor de 7 tienen sobrepeso o obesidad. Por lo tanto, es una cifra, la verdad, no muy auspiciosa para nuestro país. ¿Cuáles son las características más recurrentes de aquellas personas que tienen estas enfermedades, tanto de sobrepeso como de falta de peso? Ya. Lo que pasa es que los trastornos de la conducta alimentaria en general, porque podemos decir que la conducta alimentaria es una regulación muy fina, ¿cierto?, desde el punto de vista de indicadores psicológicos, ¿cierto?, culturales, metabólicos, ¿cierto?, participan nuestros gustos, nuestras preferencias, etcétera. Podemos definirlos, ¿cierto?, o caracterizarlos en dos tipos para hacerlo desde el punto de vista más simple. Por déficit, ¿cierto?, y por exceso. Ya por déficit caen todos los trastornos que es anorexia, bulimia, y por exceso la obesidad. ¿Cuál es la recomendación que tú le das a los padres para que denoten cuando un hijo puede estar teniendo problemas alimenticios? A ver, en general, si hablamos de anorexia, bulimia, las poblaciones, ¿cierto?, los grupos que se ven más afectados son los adolescentes fundamentalmente, ¿cierto?, sin perjuicio de que cada vez se ven edades bastante más precoces, ¿cierto? ¿Por qué sería esto? ¿Quizás la misma familia, algo biológico, la sociedad? Es que fundamentalmente hay diversos factores que han influido, ¿cierto? Y la verdad es que la sociedad influye bastante. Si piensas tú, la mayor parte de las niñas hoy en día, ¿cierto?, basta como las veas vestidas, ¿cierto?, y de alguna manera han ido dejando esta condición de niñez, ¿cierto?, para ir enfrentándose a una etapa un poco más adulta. La televisión tiene mucho que decir, ¿cierto?, por estos patrones de belleza femenina que imponen en este grupo que es tan vulnerable de la edad. Pero fíjate que yo creo que ya se ha tomado un poco de conciencia en el término tanto de la moda como televisivo desde hace unos años para acá, que han ido eliminando a estas modelos tan flacas, que han tomado conciencia de lo necesario que es un cuerpo saludable. ¿No crees, Pola? Por supuesto. De hecho, yo quería hacer una consulta, María José. ¿Cuál es la diferencia entre la bulimia y la anorexia? Porque en el fondo las dos tienden al bajo peso, pero son distintas de alguna manera. A ver, a rasgos generales, bueno, ambas hay que considerar que son trastornos, ¿cierto?, de la conducta alimentaria que tienen un abordaje multidisciplinario, ¿cierto? Las nutricionistas apoyamos desde el punto de vista, ¿cierto?, de evitar malnutrición, ¿ya? Pero el abordaje multidisciplinario, participan psicólogos, ¿cierto?, psiquiatras, si es debido. La diferencia fundamentalmente radica en que la anorexia, ¿cierto?, es un trastorno en que la persona, ¿cierto?, yo como individuo soy capaz de no observar mi peso real, ¿cierto?, y a pesar de que este peso está bajo, yo aún lo sigo viendo
me miro al espejo y me veo gorda. Me sigo viendo gorda, ¿cierto? Si me miro al espejo, a pesar de que haya un equipo de salud en mi familia y que todo el mundo apunte, ¿cierto? A que yo tengo un peso en déficit, ¿ya? Los elementos que esas usuarias, ¿cierto? O varones también, ¿cierto? Hacen es básicamente disminuir su ingesta calórica de manera abrupta, ¿ya? No comen, fundamentalmente. En el caso de la bulimia son conductas un poco más de tipo atracones, ¿cierto? Nocturnos, consumir grandes cantidades de alimentación, ¿cierto? Para luego, ¿cierto? Inducir vómito u otros tipos de uso de laxantes o bien otros medicamentos que tiendan a no absorber finalmente lo que yo en algún minuto consumí. Por ejemplo, si los padres que tienen hijos adolescentes, que estábamos hablando que es una de las edades en las que es más propensa a este tipo de enfermedad, y yo veo que mi hija va mucho al baño después de las comidas, que está comiendo menos, que está más flaca, ¿serían uno de los factores que otros me podrían decir que hay un problema ya de nutrición? A ver, en el fondo cambios en relación a la conducta alimentaria habitual. Si yo, ¿cierto? Tengo una hija que habitualmente mantiene un peso ideal, ¿cierto? Se compra ropa siempre sin problema, participa con sus amigos, tiene un rendimiento intelectual, ¿cierto? En el colegio normal, pero de un minuto a otro empieza a fijar una visualización de su imagen corporal negativa en relación a lo que lo hacía antes. Ya, o sea, se sigue viendo de frente más gorda, ¿ya? Empiezan a observar conductas en relación a que cada vez van comiendo menos, ¿ya? O no, ese tipo de alimentos ya no lo quiero, empiezan a leer muchas revistas. A contar las calorías. A contar las calorías, a ponerse ropa más ancha, ¿o no? ¿Perdón? ¿Ropa más ancha también? Exacto, ropa más ancha, porque en definitiva lo que suele pasar es que las familias de manera tardía se dan cuenta de la condición en que están sus hijas, ¿cierto? Porque, o sea, aprecia desde el punto de vista de la apreciación inmediata no se nota. Es poco claro. ¿Y tienen cura estas enfermedades? ¿Se puede erradicar totalmente una bulimia o una anorexia? Lo que pasa es que como son condiciones muy multifactoriales, la verdad es que no son enfermedades tan curables como tú tienes un resfrío, que si yo te tomas X medicamento y que si yo te miras bien. Tiene que haber un seguimiento de este tipo de trastornos, ¿ya? Y la mayor parte de la gente que ha tenido sabe que puede tener conductas que reincidan en ellas. ¿Puede llevarnos hasta la muerte incluso el tema de estas enfermedades? De hecho, hay casos que son bastante conocidos, ¿cierto? En que ha habido muerte como consecuencia de la anorexia por fallas cardíacas, respiratorias, etcétera, etcétera. Muchas veces decimos que en nuestras familias hay, no sé, personas más gorditas, otras que son más flaquitas, entonces ahí decimos, ah, bueno, entonces también me toca a mí. ¿Es hereditario el tema, por ejemplo, de la obesidad? A ver, lo que pasa es que la obesidad no es del todo hereditaria. Lo que uno, de alguna manera, hereda, entre comillas, ¿cierto? Es la predisposición genética a ser obeso, ¿ya? Finalmente, no es que porque yo, ¿cierto?, tengo una madre obesa, voy a ser obesa. Lo que pasa es que, de alguna manera, uno hereda ciertas predisposiciones y hereda los hábitos de esa madre. ¿Y la que es lo que conversábamos. La contextura, evidentemente que sí influye, ¿cierto? Hay patrones genéticos, de hecho hay razas, ¿cierto?, que tienden a tener una contextura física especial en relación a otra. Lo que quiero insistir un poco es que uno no es que herede la obesidad casi como el color de ojos. María José, eso, segundito, porque tenemos un llamado. Tenemos una llamada telefónica. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿Con quién hablo? Hola, hablas con Beatriz de la comuna de Ñuñoa. Hola Beatriz, dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu duda? A ver, básicamente lo que la doctora ha planteado, porque yo tengo una niñita de 13 años, yo lo he estado observando en ella últimamente y me gustaría saber cuáles son los pasos a seguir. ¿Pero has observado algún tipo de trastorno alimenticio? Sí, por ejemplo, que se pasa mirando mucho al espejo, se cambia ropa cada rato, se ve gorda, ella se siente gorda, se siente fea, a veces ha llegado a llorar por el tema. Y en el colegio, en el curso de ella, todas están en octavo básico, esta niñita, y en el curso es un tema muy bullado, o sea, todas hablan de la gordura y de los trajes de baño, y quieren hacer dieta. Y llegó a plantearme que de hecho bajáramos el nivel de carbohidratos, sin saber que eso es algo fundamental para nosotros. Muchas Entonces, gracias, Bea. siendo tan chica, Dime. Siendo tan chica, Sí. manejan mucha información del tema de lo que contiene más calorías, lo que contiene menos. Se queda pegada en la comida que yo le doy, por ejemplo, le doy colaciones para que llegue al colegio lo más saludable posible y revisa todas las etiquetas de información nutricional.
Muchas gracias, Entonces, Beatriz, por habernos llamado. Vamos a estar... Listo, gracias a ustedes por el tema, muy interesante. Vamos a tratar de orientarte. María José, ¿a dónde debería ir primero esta mamá? ¿Con qué especialista? ¿Un psicólogo, un nutricionista? A ver, yo siento que, el objetivo tampoco es alarmar de alguna manera a las mamás, ¿cierto? Y pensar que cada niña, ¿cierto?, que se mira un poco al espejo tiene algún trastorno en la imagen corporal, ¿cierto? Sin ir más lejos, es cosa que nosotros pensemos cuando fuimos adolescentes también, que la imagen es un factor muy importante dentro de la forma en cómo socializamos con nuestros pares, ¿ya? Ahora, lo relevante es que, de alguna manera, este tipo de trastornos de la conducta alimentaria pueden ser pesquisados de manera temprana. Y la verdad es que el éxito del diagnóstico, del seguimiento, es bastante mejor si los abordamos tempranamente. Por lo tanto, yo recomendaría, ¿cierto?, a la Beatriz que llamó, ¿cierto?, que pudiera consultar, si es posible, ¿cierto?, a cualquier persona del equipo de salud. Porque de alguna manera una persona del equipo de salud puede, a través de una anamnesis clínica, darse cuenta si realmente constituye los criterios de una anorexia para ser derivada al profesional ¿La competente. puede llevar al psicólogo. pediatra, por ejemplo? Tiene 13 años, ¿Sí? entiendo. Sí, la puede llevar al pediatra. Ahora depende de la red donde esté, privada o pública, ¿cierto? Y si es pertinente la derivación. Claro, ahí el pediatra podría decirle si hay alguna otra... Si hay algún desorden. Claro, ¿qué si tipo de debe desorden? dirigirse a un nutricionista. Exacto. Y de alguna manera es importante porque al llevarla a un profesional del equipo de salud puede validar esto, ¿cierto?, que reciben de su medio en relación a suprimir carbohidratos, que fundamentalmente, ¿cierto?, es una información que viene de algunas revistas, ¿cierto?, de dudosa procedencia, que no tienen en realidad algún asidero desde el punto de vista científico. María ¿Ya? José, una consulta. ¿De qué equipo de salud nos hablas tú? ¿Público, privado? Equipo de salud me refiero a profesionales que trabajen en el área de la salud, independiente de la condición privada o pública, ¿cierto?, que generalmente se compone, ¿cierto?, de psicólogos, enfermeras, matronas, ¿cierto?, médicos, nutricionistas, etcétera. En general, la forma en que nosotros tomamos, ¿cierto?, o podemos darnos cuenta del diagnóstico temprano, lo puede hacer perfectamente una matrona. Claro. ¿Cierto? A través de situaciones de amenorrea, por ejemplo, situaciones de regla no frecuente durante 3 meses, que esa es la razón inicial por la que comenta, no va a ir directamente a la nutricionista o al psicólogo. Claro. ¿Ya? Otra... Son a las que llegan de manera más tardía. Otra de las cosas que yo estuve, bueno, de las que me estuve informando es que es muy importante, tú me dirás si es cierto o no, que los padres le den mucha confianza a los hijos, que les alejen un poco este tema de que si no te ves como la modelo de tal revista o como tal patrón a seguir, no estás bien, ¿no? Que ayuden en su autoestima para que se fijen en otras cosas y así quizás poder alivianar un poco este tema de los trastornos alimenticios. ¿Sería cierto esto? Exacto, la verdad es que es muy relevante, ¿cierto?, la comunicación directa entre padres e hijos, y en la edad adolescente suele ser un poco más compleja, ¿no? Pero lo importante, ¿cierto?, es que se den los espacios comunes. En general, los adolescentes buscan espacios de deporte, hay que tratar de insertarse con ellos, ver, investigar un poco más, bueno, si yo soy madre, ver qué revistas está viendo, ¿cierto?, cuáles son sus amigos, frecuentar, investigar si tal vez las amigas tienen algún tipo de mantener trastorno. una alimentación sana en la casa. Exacto. María y José, visualizar... Perdón, consulta. Ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero hacer mi consulta. Dale, A ver dale. si nos puedes dar algunos tips por el tema de la obesidad. ¿Qué formas uno puede ligar con eso? Mantenerse no obeso. Bueno, primero, para partir bien brevemente, la obesidad es una enfermedad, ¿cierto? Está considerada como una enfermedad, ¿cierto?, inflamatoria. Tiene una relevancia bien importante porque constituye un factor de riesgo para otras enfermedades que la población debe conocer, ¿cierto? Más de alguno de ustedes tiene familiares hipertensos, enfermos cardíacos, diabéticos. La María antesala José, es obesidad. Discúlpame, de verdad se nos acabó el tiempo, es que como somos todas mujeres nos ponemos a hablar, pero como yo sé, Pola, que esta no es una duda solo tuya, sino de muchas de las amigas que nos están mirando. Ya sé lo que estás pensando. Vamos a traerte para otro programa y así podemos ya tocar más específicamente el tema de la obesidad y quizás responder todas las dudas que tú puedas tener en la casa, ¿te parece? Perfecto, sí. Muchísimas ¿De verdad? gracias. Muchas gracias por haber estado con un nosotros. placer. Esperamos haberlas ayudado. Vamos a seguir haciéndolo durante el resto de la semana. Así que espero que estén muy bien y que sea un día muy feliz, igual que mañana. Chao, chao. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente.